Hoy me propongo, mis amados, terminar el tema que iniciamos el domingo sobre la importancia de levantar a nuestra familia sobre los fundamentos establecidos por Dios. A manera de recorderis para los que estuvieron y de contextualizar a los que no estuvieron, el domingo estuvimos disertando sobre el Salmo 11, versículo 3, que dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y les decía que una peculiaridad de la mayoría de los salmos escritos por David, por no decir todos, es que los insumos con que él componía sus salmos eran sus vivencias, eran sus propias experiencias, eran lecciones de vida, tanto las positivas como las negativas. Mientras él alababa a Dios por cada una de ellas, venía entonces la inspiración divina, y así nacía cada uno de los salmos de David. Les decía que el Salmo 11 nació de una experiencia traumática en la vida de David, cuando el valiente tuvo que salir huyendo. Y David, recordando ese terrible momento en su vida, dice en el versículo 1 de este capítulo 11: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Ese Salmo 11 nace cuando David está recordando una terrible escena, cuando el valiente tiene que salir huyendo. David en este pasaje está haciendo alusión a una vez que le tocó salir huyendo mientras alguien le gritó: David, escapa al monte cual ave. Y recordando eso, nace este Salmo 11. Es que solo hubo dos ocasiones en que el valiente David tuvo que salir huyendo. Y la primera ocasión cuando el valiente David tuvo que salir huyendo fue cuando era perseguido por el rey Saúl. Y la segunda, cuando tuvo que huir de su propio hijo, Absalón. Su propio hijo había organizado un ejército y lo perseguía para matarlo y de esta manera apoderarse del trono. Fueron las únicas dos veces que David salió huyendo. El hecho de que el versículo 3 de este salmo haga mención de lo catastrófico que resulta el resquebrajamiento de los fundamentos, entre otros indicios, nos llevan a pensar que este Salmo 11 no fue escrito cuando David huía del rey Saúl.
todos los indicios apuntan que este salmo nace cuando David está recordando esa terrible experiencia de ser perseguido por su propio hijo para quitarle la vida. Su consentido, el hijo de sus entrañas, persiguiéndolo para matarlo. Le decía que David está huyendo descalzo. Y mientras va huyendo, como quien tiene algo represado, hubo un momento cuando David no aguantó más y rompió en llanto. Ese llanto que está ahí reprimido, producto del dolor. Mi hijo, Absalón, mi consentido, mi hijo amado. El llanto que brotó de lo más profundo del corazón de David fue tal que todos los que le acompañaban no aguantaron y también se echaron a llorar. ¿Cómo sería ese llanto de David? Se cubrió el rostro, sentía vergüenza. Y concluimos diciendo que una de las razones por la que David fue tan tolerante para con sus hijos radicó en que David fue un padre ausente, inclusive aún estando presente. Hablábamos que no solamente se es padre ausente cuando se está por fuera, cuando no se para en la casa, se puede estar en la casa y estar ausentes. A veces estamos en la casa y estamos interactuando más con el celular, con el televisor, con cualquier otra cosa que con nuestra familia. Y eso hace que un padre, estando presente, se convierta en un padre ausente. Por lo general, los padres ausentes pretenden compensar a sus hijos su ausencia, regalándoles juguetes u objetos costosos. Por eso le dan el mejor celular. Le compro la mejor iPad para que se entretengan. Eso es una manera de buscar resarcir lo que les deben. Pero como veíamos el domingo, la evidencia de que eso de nada sirve es el camino que toman los hijos de padres ausentes. Esa actitud de ser un padre ausente, más temprano que tarde termina pasando factura. Y a David sí que le pasó una factura costosa. Ser un padre ausente y cambiar el modelo de familia que Dios estableció por un modelo improvisado, como fue la experiencia de David, tiene costos y costos demasiado altos. A David le costó el ver cómo su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. A David le costó el ver cómo su hijo Absalón mató a su hermano Amnón. A David le costó el ver cómo su cuarto hijo Adonías fraguó un golpe de estado para destronarlo. A David le costó ver cómo el hijo de su alma, Absalón, organizó un ejército para matarlo y quedarse con el trono. Infortunadamente, David muy tarde comprendió
que desestimar el modelo de Dios para abrazar el modelo del mundo es un error garrafal. De manera tardía, David comprendió que no hay nadie en este mundo que sepa más de cómo levantar familias felices que Dios. Se lo repito, no hay nadie en este mundo que sepa más cómo levantar una familia feliz que nuestro buen Dios. Independientemente de que algunos hoy digan que el modelo de familia que Dios diseñó esté arcaico, es probable que esté arcaico, pero ha dado muestra de ser lo suficientemente efectivo para levantar hombres y mujeres de bien en todo tiempo y en todo lugar. Alabado sea el Señor. Tal vez alguien en este recinto se está preguntando: ¿y en qué consiste dicho modelo? El modelo de Dios, en primer lugar, los padres son los directos responsables de inculcar principios y valores a sus hijos. A veces le delegamos esta labor a personas que no sabemos sus mañas. Y cuando abrimos los ojos, es demasiado tarde. Cuando abrimos los ojos, es demasiado tarde. David le delegó esa tarea a Jonadab, un sobrino suyo, que entre otras cosas era un hombre perverso. Y ese fue el malvado que influyó en Absalón hasta convertirlo en un monstruo. Cuidado con a quién le estamos entregando la crianza de nuestros hijos. ¿A quién estamos delegando el ser el consejero de nuestros hijos? Porque a David le costó caro. La formación del carácter de nuestros hijos no la podemos entregar a un perfecto desconocido. Hay cosas en la vida que son indelegables. Y una de ellas es el forjar el carácter de nuestros hijos. Eso no es delegable. Delegue cualquier otra cosa, menos eso. Por eso Dios estableció que los padres judíos eran quienes tenían la responsabilidad imperativa de enseñar la Torá, o sea, la palabra, a temprana edad a sus hijos. No en vano, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por lo general, esa enseñanza era compartida. Mientras que el padre tenía la responsabilidad de enseñar la Torá por lo menos media hora a los hijos, la madre, que por lo general pasaba más tiempo, tenía que enseñar las otras cosas a sus hijos. Era una responsabilidad compartida. A veces le entregamos esta responsabilidad solo a la madre y no es suficiente. A veces la asume solo el padre y no es suficiente. Tiene que ser una responsabilidad compartida. Esa responsabilidad de comenzar a formar el carácter de nuestros hijos, de establecer principios y valores, no la podemos endosar al Estado. Al Estado solo le interesa que enseñe, pero de que forme
carácter. De que establezca y ayude a aclarar y a fijar principios y valores. Después que la enseñanza llegue aquí, lo demás no importa. Y ustedes saben que si de algo adolece nuestra sociedad hoy, es del carácter. Dicha responsabilidad no es del Estado, no es del maestro de escuela, no es del profesor del colegio, no es de los catedráticos en la universidad. Y escuche esto, ni siquiera del maestro de escuela dominical. Ellos ayudan, pero hay cosas que eres tú como padre que tienes que asumir. Algunos creen, bueno, lo lleva a la escuela dominical allá que le enseñen. Eso ayuda, pero es tu responsabilidad, es indelegable. Si bien es cierto que los maestros en la escuela, el colegio, la universidad, tienen mucho que ver en el aprendizaje de los hijos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, la formación del carácter es exclusividad de los padres. El niño que recibía la formación a manos de sus padres a temprana edad, por lo general podía discernir con facilidad entre el bien y el mal. A temprana edad, desde los 3 años, ellos comenzaban a formar el carácter. Desde los 3 años comenzaban a enseñarle la Torá. Los libros de Moisés, o sea, el Pentateuco y los profetas. Comenzaban a enseñarle eso desde muy temprana edad. Y cómo les servía. Y cuán efectivo fue ese modelo. Un ejemplo meridiano de lo que hace esa formación del carácter a través de la palabra en nuestros hijos a temprana edad fue lo que ocurrió en la vida de Moisés. Moisés nació en un momento crítico. Los hebreos se encontraban cautivos en Egipto y el faraón dio la orden a todas las parteras de matar a todos los niños hebreos. Había que mirar el sexo y dependiendo si era varón, había que matarlo. Por eso Jocabed tomó la decisión: yo me voy a aguantar mis dolores. Aquí no vendrá una partera. Yo voy a dar a luz y en secreto voy a salvar la vida de mi hijo. Y Jocabed, mamá de Moisés, tuvo a su hijo. Y por 3 meses ella pudo evitar que el niño llorara. No sé cómo haría. Qué sacrificio más grande. Pero esto nos da una idea, hermano, de los sacrificios que hay que hacer por los hijos. Algunos no queremos hacer sacrificios. ¿Sabes? Cuando no alcance lo que ganes para suplir las necesidades de tus hijos, haz algo extra. A veces hay que tener 2 y más trabajos. A veces hay que hacer cosas extras. No, pero ¿y yo? Por los que amamos hay que hacer sacrificios. Yo me imagino esta pareja, un niño
Recién nacido, ¿cómo no va a llorar? Y si lloraba, los vecinos los iban a delatar. Ahí nació un niño. Ellos tuvieron que hacer ingentes esfuerzos para que ese niño no llorara. Turdarse. Y el uno se está durmiendo. Despiértate. Y por 3 meses lograron mantener al niño oculto, pero ya el niño está creciendo, ya el llanto es más fuerte. Y tomó entonces Jocabed, después de orar, la decisión de poner a su niño en una canastilla, orar a Dios y ponerlo sobre el río Nilo. Me imagino las noches de vigilia. Imagino ese día cuando tiene que tomar esa decisión. Dios, por favor, mete tu mano. La mayoría conocen la historia. La hija del faraón salió a bañarse justo en ese momento. Vio la canastilla que le llamó la atención, mandó que se la trajeran y al abrirla descubre que hay un niño que está llorando. Este debe ser un niño de los hebreos. Decidió adoptarlo como su hijo. Pero encartada con este niño, apareció a la ribera del río su hermana María, su hermana mayor, quien se acerca para decirle a la hija del faraón: ¿quieres que te consiga una nodriza? Y como Dios estaba en el asunto, todo cuadró. Ella le dijo: por favor, ve y búscame una nodriza. Y María va y llama a su propia madre. Entonces ahora este niño tiene la protección de la hija del faraón, porque fue adoptado como su hijo. Ahora Jocabed tiene a este niño y ella sabe que por poco tiempo. Padres, aprovechemos el tiempo que tenemos con nuestros hijos, porque luego se lo roba la escuela, el colegio y la universidad. Jocabed nos da un ejemplo hermoso. Ella sabía que tenía poco tiempo, que este niño era prestado. Así que comenzó a inculcarle la ley de Dios. Ella sabía que ese niño no estaría con ella mucho tiempo, que luego se iría al palacio. Y allí en el palacio se iba a encontrar con una educación diferente a la de su pueblo, que iba a ser educado en una cultura diferente, que le iban a enseñar una religión diferente, que le iban a enseñar un estilo de vida diferente y hasta un modo de pensar diferente al de su verdadero pueblo. Así que inculcarle a su hijo quién era Dios era determinante. Inculcarle a este muchacho cuál era su verdadero origen. Tú no eres egipcio. Vas a ir al palacio. Te van a tratar como egipcio, pero tú no eres egipcio, tú eres hebreo. Tú tienes que saber quién es nuestro Dios. Le cuenta la historia del pueblo, le cuenta quién es Dios. Le explicó todo lo que iba a encontrarse de regreso a la casa del faraón, con lo que se iba a encontrar en la escuela, con lo que se iba a encontrar en el colegio, con lo que se iba a encontrar en la universidad. Esta mujer hizo una tarea encomiable, a tal punto que Moisés pasó por la escuela, pasó por el colegio, pasó por la universidad egipcia y no cambió ni sus principios ni sus valores. Dale ese aplauso más fuerte al Señor.
Un día a Moisés le tocó elegir entre ser el faraón de Egipto como hijo de la hija del faraón o convertirse en el libertador de un pueblo esclavo. Y no dudó ni un instante. Y me gusta como lo describe la Escritura, que prefirió escoger ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales de Egipto. Denle un aplauso al Señor. Escogió ser maltratado con su pueblo. Él tenía todas las posibilidades de convertirse en el faraón. Pero dijo, no, yo prefiero ser maltratado con mi pueblo. Qué excelente trabajo hizo Jocabed. Hoy permítame hacer un alto para rendirle un aplauso a esas madres solas que les ha tocado levantar a sus hijos y le dicen al diablo, mi hijo no será un bandido, mi hijo será un hombre de bien. Y se han esforzado a más no poder y los han sacado adelante. Para ellas demos un fuerte aplauso en esta hora. Gloria a Dios por madres como Jocabed, que son capaces de instruir a sus hijos a tal punto que la escuela, el colegio, la universidad, ni el mundo son capaces de borrar lo que un día les fue sembrado. Qué triste es ver que algunos muchachos que se crían en la iglesia llegan a la universidad y en poco tiempo ya no hablan como cristianos. Ya no piensan como cristianos. La universidad le da 3 vueltas. Comienzan a cuestionar las cosas de Dios. Y cuando esto ocurre, es inevitable cuestionarme como pastor. Cuestionarnos como iglesia. Pero también cuestionarnos como padres. ¿Qué les enseñamos? Jocabed tuvo solo un poco de tiempo, pero lo aprovechó también que Moisés no lo cambió la escuela, el colegio, ni la universidad. Nosotros lo tenemos toda una vida. Y por no haber hecho bien la tarea, la universidad los cambia. O déjeme decirlo de mejor manera, la universidad los cambiaba, porque en el nombre del Señor vamos a levantar hombres y mujeres para la gloria de Dios. Denle ese aplauso más fuerte a Él. ¿Y qué decir de Daniel y sus compañeros de cautiverio en Babilonia? Aunque fueron llevados lejos de su tierra, lejos de sus padres, lejos de sus costumbres, ellos se mantuvieron fieles. Rechazaron los manjares de Babilonia, porque ellos habían aprendido en casa que había un solo Dios verdadero. Y cuando ellos supieron que esos manjares eran primero ofrecidos a unos ídolos, dijeron jamás. No comeremos esa comida. Es que el rey lo ordenó, no comeremos esa comida. Esa comida está contaminada, está ofrecida a los ídolos. No la vamos a comer. Pero es que, haz lo que quieras, no la vamos a comer. Rechazaron los manjares de Babilonia. Ellos no estaban dispuestos a traicionar ni a Dios, ni sus costumbres.
por un plato de comida. Qué excelente trabajo también hicieron los padres de estos muchachos. Más tarde, cuando a Daniel le quisieron quitar sus costumbres de alabar a Dios, so pena de ser echado al foso de los leones, Daniel dijo: écheme, pero no voy a cambiar mis costumbres. Ay, lo estaban acechando, me están acechando. Abrió las cortinas de su habitación y se arrodilló: no voy a negar mi fe. Qué bonito. Y qué vergüenza para nosotros que a veces en el restaurante oramos porque nos avergonzamos de nuestra fe. Y qué vergüenza para nosotros cuando estamos en alguna parte y nadie sabe que somos cristianos. Y qué vergüenza para nosotros cuando aquí en la iglesia, oye, pero tú eres mi compañero de trabajo y tú asistías a la iglesia, ¿y por qué no me habías hablado de Cristo? No neguemos nuestra identidad. No nos avergoncemos de Él. Si nosotros no nos avergonzamos de Dios, Dios no se va a avergonzar de nosotros. Entonces te vamos a echar al foso de los leones. Ni modo. Pero si ese es el precio por no negar mi fe, estoy dispuesto. Esto es emocionante. Él prefirió honrar a Dios, aunque para ello le tocara ofrendar su vida. Y como él decidió poner a Dios en primer lugar, Dios lo respaldó y puso a Daniel en el primer lugar. Si tú y yo ponemos a Dios en el primer lugar, Dios nos va a poner en el primer lugar a nosotros. Mis amados, la Biblia es clara cuando dice que Dios honra a los que le honran. No te avergüences del Señor, ponlo en el primer lugar siempre. En el trabajo, donde sea, y Dios se va a encargar. Muchos de los que intentan burlarse de ti por ser cristiano, luego se acercarán a pedir tu consejo y a pedir tu favor, porque Dios te va a poner en alto, porque Él honra a los que le honran. ¿Recuerdan lo que les dije no hace mucho? Si tú te la juegas por Dios, me alegro que no se les haya olvidado. Ahora vamos a repetirlo en coro más fuerte. Si tú te la juegas por Dios, Dios se la juega por ti. Dale un aplauso al Señor. ¿Y qué decir de Sadrach, Mesach y Abed-nego, quienes prefirieron ser lanzados al horno de fuego ardiendo antes que postrarse delante de una estatua? Porque es que en casa les habían enseñado que solo delante del Dios del cielo hay que postrarse. El rey manda a construir su estatua. Cuando suenen los instrumentos, todo el mundo, sin excepción, tiene que postrarse. Y yo siempre he retratado ese cuadro, mirando la plaza, todo el mundo de rodillas. Y no solo la plaza, en todas las ciudades del reino. Y 3 jóvenes de pie. Y todos, ¿ustedes no conocen el decreto? Sí lo conocemos. No lo conocen, porque el decreto es que el que no se postra delante de la estatua será echado al horno de fuego. Estamos dispuestos a ir al horno de fuego, pero no nos vamos a postrar.
Es que en casa nos enseñaron que solo delante de Dios nos podemos postrar. Terminó la ceremonia. Los aventaron delante del rey. El rey enojado: tráiganlos. ¿Cómo es que van a desafiar un decreto mío? Es verdad que es verdad. ¿Y ustedes no sabían? Sí sabíamos. Y pues el rey se enojó más. Calienten ese horno 7 veces para amedrentarlos. Y ellos tranquilos. Vamos a ver cuál es el Dios que los puede librar de mi mano. De tu mano, oh rey, nos librará. Pero me gusta más lo que dijeron después. Y si no nos libra, no importa. Ay, pero si no nos libra, no importa. Los echaron al horno. Pero ¿qué fue lo que aprendimos que nunca más se nos puede olvidar? Ellos se la jugaron por Dios. Dios tenía que jugársela por ellos. Cuando los toman para lanzarlos y parecía que Dios los había abandonado, mentira, Dios ya hace rato estaba ya en el horno para recibirlos y protegerlos, porque Dios honra a los que le honran. Es que si nosotros no la jugamos por Dios, Dios se la juega por nosotros. Siempre hemos resaltado la valentía y la fe de estos muchachos. Pero hoy quiero resaltar la dedicación de estos padres para inculcar principios y valores del reino de Dios a sus hijos. Quiera el Señor que nosotros hoy aprendamos de estos padres a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios a tal punto que ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad, ni el trabajo, porque algunos hasta pasan la universidad, pero cuando ya están trabajando en cierta posición donde Dios por su gracia los ha puesto, allí niegan la fe. Hay que comenzar bien y terminar bien. Hay que comenzar siendo fieles en la escuela, en el colegio, en la universidad, y cuando Dios te lleve a un puesto de eminencia, en vez de cambiar, más bien en gratitud a Dios, ahora te voy a servir con mayor dedicación, porque tú eres el que me ha permitido llegar hasta aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. Padres, nuestra meta es levantar hogares donde el respeto a Dios y el respeto a los padres sea constante. Hijos, no le levanten la voz a sus padres. Mucho menos levantes tu mano contra el que te dio la vida. Hay hogares donde no se sabe quién es el padre y quién es el hijo. Hay hogares donde los hijos les pegan a los padres. Hermano, dile: Señor, no permitas que eso suceda jamás en mi casa. No permitas, Señor, que me pase lo de David. Nuestra meta es levantar hijos que lleguen a la universidad y no nieguen su identidad. Es levantar hijos que lleguen a la universidad y no nieguen su fe.
Porque solo así entonces se cumplirá la promesa de Dios llevarlo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hay quienes cuando ya están a punto de recibir la bendición, se tuercen y todo se derrumba. Pero eso dependerá en gran parte de la formación del carácter de Cristo en ellos a través de la enseñanza nuestra de la palabra del Señor.